Yameli y Almarza, quienes pues han aceptado esta invitación para compartirnos lo que tiene que ver con esto de las humanidades digitales. Creo que desde lo que planteó Roberto Busa y los desarrollos de Hall frente a lo que significan las humanidades digitales, más allá de un transmedia o de un dilema informático, nos une y nos congrega hoy para pensarlo en el campo de la investigación educativa. Agradecer a los estudiantes, profesores que nos acompañan el día de hoy y esperamos que pues este conversatorio nos permita vislumbrar y poder descubrir caminos que puedan llevar a esa relación entre lo que son las humanidades digitales y la investigación educativa. Gracias a todos, bienvenidos, gracias doctores conferencistas, gracias doctora Irene por este espacio que esté abierto para conocer por dónde va el mundo y por dónde podemos también nosotros colaborar en esta construcción. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Juan María, vicedecano de la Facultad de Educación y Humanidades. A continuación, le damos paso entonces a nuestro primer conferencista, el doctor Johan Pirela Morillo, quien es postdoctor en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, también es postdoctor en Ciencias de la Información de la Universidad de Oporto, es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de Zulia, magíster en Educación por esta misma universidad y magíster en Museología de la Universidad Nacional Experimental. Además, es líder del Grupo de Investigación, Información, Desarrollo y Sociedad. Es autor de varios artículos para diferentes revistas de investigación. Bienvenido, doctor Johan Pirela. Tiene la palabra y un gusto tenerlo por aquí en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar. Bueno, muy buenas tardes, doctora Irene Sofía. Muchas gracias por la invitación que me extendió para participar en este espacio de interacción, de compartir, sobre todo compartir reflexiones y miradas de presente y futuro en torno a los desafíos de la investigación educativa y pues cómo pues esta investigación educativa se ve cada vez más retada por estos procesos que se abren cada vez con mayor complejidad, dinamismo, desde los escenarios o los ecosistemas digitales, en donde la cultura transmedia es fundamental, es un vector estratégico fundamental que permite no solamente a los que producen contenidos digitales, sino que también a los que los consumen, que en algún momento tanto emisores como receptores pueden incluso intercambiar esos roles, generar estas posibilidades que tenemos por delante. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para presentarles una muy breve, preparé un PowerPoint muy breve para orientar con algunas ideas de lo que voy a estar conversando, comentando. No sé si se ve, compañeros, compañeras. Sí, sí, la estamos viendo. Si quieres puedes cerrar la ventanita que dice ocultar, dejar de mostrar ahí para que no le quite espacio. Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces he titulado esta participación Humanidades Digitales, Cultura Transmedia e Investigación Educativa, como estas tres categorías que son muy potentes pueden encontrarse en un espacio de convergencia, ¿verdad?, para generar diversas posibilidades desde el currículo de la educación universitaria, sobre todo desde los espacios microcurriculares y las materias que tienen que ver con investigación, y no solamente en esos espacios microcurriculares, sino también pues asumir algunas estrategias de tipo transversal que pueden estar pues guiando todo el ejercicio de la formación para una cultura transmedial, utilizando las humanidades digitales como escenario importante. Bueno, yo lo primero que hice para preparar esta presentación con ustedes fue pues armar una breve cartografía de la producción científica. Siempre pues nosotros como investigadores, pues el primer ejercicio que nosotros debemos hacer siempre es pues establecer estas cartografías para mirar hasta qué punto
el tema o las categorías que queremos abordar están siendo trabajadas, son visibles, la producción científica que podemos conseguir disponibles en varias fuentes de datos. Yo para armar esta breve cartografía utilicé pues sencillamente 4 fuentes de datos esenciales: el Google Scholar, la base de datos EBSCOhost, JSTOR y también Springer, ¿no? En cuanto a las humanidades digitales como categoría que utilicé para pues, establecer esta cartografía, encontré que hay disponibles al día de hoy 82.400 resultados, documentos que están disponibles en el Google Scholar sobre este tema, manejándolo solamente en esta perspectiva, con esta sola categoría, ¿verdad? Con este nombramiento solamente, con esta categoría de las humanidades digitales. En cuanto a EBSCO, pues encontramos 2.800 resultados, tanto en inglés como al colocar también Digital Humanities, encontramos 2.800 resultados, en JSTOR 182.946 resultados y 47.099 documentos o resultados disponibles en Springer. Esto lo que nos está hablando es que es un tema, es un aspecto que se ha pues, venido trabajando con mucho interés, sobre todo en los últimos años, yo diría desde 2011 más o menos para acá, que ha tomado mucho auge, pero como bien lo comentaba el vicedecano, hay una referencia histórica allí con un sacerdote jesuita que podemos identificar, podemos encontrar que sería como la primera iniciativa dentro de pues, este proceso histórico de lo que pueden ser las humanidades digitales, ¿no? En cuanto a la cartografía muy breve de la cultura transmedial, también encontramos pues, resultados que son bien interesantes en términos de la producción intelectual disponible en Google Scholar, en EBSCO, en JSTOR, etcétera, que varía entre 27.800 documentos y 1.400 resultados en Springer, ¿no? Por ejemplo, en JSTOR me llamó mucho la atención que pues esta categoría de cultura transmedia aparece muy bien representada con documentos en lengua inglesa, que son cerca de los 855 documentos. Entonces, estamos hablando de 2 categorías, tanto las humanidades digitales como la cultura transmedia, que se están trabajando mucho pues en los escenarios académicos de producción intelectual y sobre todo la parte de las humanidades digitales es muy fuerte y muy visible pues por parte de instituciones culturales, llámense bibliotecas nacionales o museos o archivos nacionales que tienen todo un desarrollo importante a nivel mundial en esta temática. Al conectar, por supuesto, cultura transmediática con las humanidades digitales, nosotros podríamos decir que, pues, sobre todo el aspecto de la cultura transmedia, y ya lo vamos a, pues, desarrollar con algunos autores que son los más representativos en este tema, como por ejemplo Escolari, Barbero, etcétera, vamos a encontrar que se trata de un componente estratégico que permite pues, una adecuada producción de contenidos que se pueden trabajar desde el contexto de las humanidades digitales, pero también, sobre todo, como fuente importante para la investigación, sobre todo para la investigación educativa. Rojas Castro es un autor que también conseguí de la Universidad Pompeu Fabra de España, en donde ahí pues él hace una referencia que me pareció muy bonita en un texto que tiene publicado y que lo pueden conseguir, en donde pues se señala pues precisamente que el primer proyecto tal vez que unió la filología y la informática data según él de 1949 junto a otras voces que lo acompañan también en esta propuesta, cuando el jesuita Roberto Bus empezó su Index Thomisticus,
que ciertamente el índice es uno de los productos que nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la bibliotecología archivística y de la ciencia de la información documental, trabajamos mucho como uno de los productos importantes para apoyar procesos investigativos, ¿no? Busa utilizó el computador para ordenar alfabéticamente las entradas de un índice de más de 11 millones de palabras organizadas por lema según este autor. En el caso de Dominic Vink, que es uno de los más citados también para el tema, para la categoría, pues en esa cartografía que inicialmente realizamos de la producción intelectual, Vink aparece muy citado en varios, digamos, en varios artículos, varios documentos académicos, y él señala que pues el uso que las humanidades digitales se define como el desarrollo de pues, aplicaciones, herramientas, recursos digitales que buscan la sistematización, la organización y sobre todo la visibilización de información sobre elementos de la cultura y de sus expresiones vitales, ¿no? Pero no solamente el tema de las humanidades digitales, porque pareciera que pues en ese diálogo creativo, en ese diálogo productivo que se debe dar entre las disciplinas humanísticas, sean la filología, la pedagogía, la literatura, el arte, la museología, etcétera, con las tecnologías, pareciera que solamente el énfasis debe estar en el aspecto técnico, instrumental del proceso de sistematizar, organizar información, sino que Vink señala que pues esto alude, pues el asunto de las humanidades digitales alude a temas que tienen que ver con la sociedad y sus procesos de interacción, de las memorias colectivas, de las memorias que se van construyendo y también con las comunidades, con las ciudadanías, las generaciones y los consumidores de bienes culturales. El mismo Vink propone, señala, una de las características que considero yo que es una de las más importantes que tienen las humanidades digitales y es el proceso de desmaterialización del patrimonio cultural, ¿verdad? Es decir, acudiendo a todas estas técnicas, herramientas y también estrategias de la cultura digital o de los conocimientos propiamente pues, técnico-instrumentales, asistimos a estos procesos de desmaterialización del patrimonio a partir pues, de estos procesos de sistematización, organización, catalogación, indización y disposición en repositorios digitales de todos estos contenidos. Yo quiero mostrar muy rápidamente unos proyectos que fueron galardonados este año. Existen incluso premios internacionales que se otorgan a las iniciativas de las humanidades digitales y pues este año comentar que pues uno de los premios ganadores o el premio ganador en la categoría de las mejores estrategias de visualización es por ejemplo, que tenemos acá, que se denominó la cartografía mundial del COVID-19, ¿no? Se ve la pantalla que estoy compartiendo, ¿cierto? Todavía sí. Sí, se mira. Entonces, esto, pues con esta estrategia de visualización, nosotros podemos conseguir frente al COVID los elementos, por ejemplo, que están asociados a subtemas, ¿verdad? Subtemáticas que tienen que ver con el olfato, con los temas de ansiedad, etcétera, pero al insomnio, ¿verdad? Y podemos conseguir el universo de la producción intelectual que se puede manejar en este tema. Yo haciendo esta revisión, pues noté con mucho beneplácito que Colombia ganó también pues el año pasado en la, digamos, en la categoría de mejores herramientas de las humanidades digitales, el premio, ¿verdad? Ganó el premio Colombia con la red de bibliotecas del Banco de la República, en donde pues fue posible, fíjense ustedes, ellos tienen este recurso que es muy interesante, sobre todo para el trabajo de pues aquellas licenciaturas que tienen que ver con historia o con todo el tema de lo patrimonial,
y se pueden establecer, fíjense ustedes, en este recurso que es también de visualización, los árboles relacionales que pues desde este recurso del Banco de la República podemos, digamos, acceder. Si yo coloco aquí, por ejemplo, todos los temas y los tipos documentales, y entonces escribo aquí, por ejemplo, Bolívar, ¿verdad? El apellido Bolívar, aquí puedo conseguir elementos muy interesantes que tienen que ver si son fotografías, si son las cartas, ¿verdad? Del Libertador y los nombres con los cuales se pueden ir pues, por esta estructura arborescente, ir desarrollando pues con estos visores. Yo les voy a colocar, ¿verdad? Acá en el chat para que puedan pues explorar muy bien este recurso del que se ganó el premio y que Colombia pues es interesante, quería comentar esta parte para que pues ilustrar todo este tema que trae esta idea de desmaterialización del patrimonio cultural con estos proyectos de las humanidades digitales, ¿no? En los cuales pueden participar, por ejemplo, museos, colecciones de museos, de archivos históricos, bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra de las características que me parecieron como muy dicientes y muy potentes para mencionar como propósitos también, porque son características, pero son los propósitos que se busca con estas iniciativas, con estos proyectos de las humanidades digitales, y es precisamente la democratización del saber, de la cultura y del acceso al patrimonio cultural, utilizando todas estas herramientas digitales que pues requieren de pues esa cultura transmedia. Por eso fue que yo quise pues aquí conectar, hacer esta interacción entre el término humanidades digitales, el enfoque y pues todo el conjunto de posibilidades que se nos abren con las humanidades digitales y de la cultura transmedia, porque si no tenemos una adecuada, digamos, apropiación de los elementos, habilidades, actitudes de la cultura transmedia, es muy probable que no saquemos el máximo provecho, sobre todo a los procesos de democratización, de apropiación social de pues, esta información sobre el saber de la cultura y del acceso al patrimonio cultural. Otro de los elementos que yo creo que son importantes y que también son mencionados por Dominique Rink en ese texto que es muy bello, del 2018, publicado por GEDISA, es que precisamente con las humanidades digitales hay un elemento que tiene que ver con el hecho de que las herencias culturales, todo este tema de la memoria, de los legados culturales vinculados a los universos digitales, se vuelven, ¿verdad? Se convierten en nuevos recursos para la innovación. Es decir, al colocar las tecnologías y las posibilidades de, sobre todo, innovación, investigación y desarrollo al servicio de todo este tema de las humanidades digitales, pues potencializa mucho este aspecto. Hasta acá esta breve como, digamos, cartografía, paneo, caracterización conceptual y también práctica operativa de lo que son las posibilidades que tenemos con las humanidades digitales en este momento. Entonces, quisiera comentar, tal vez mencionar, citar a uno de los principales autores que uno consigue mucho en esa reconstrucción cartográfica de la producción intelectual acerca de la categoría cultura transmedia, y es Jenkins, quien desde el 2008 pues habló que el término fundamental para entender esto de la cultura transmedia es precisamente ese concepto de la convergencia mediática y de la participación de los usuarios, que cambia mucho con todos estos ecosistemas digitales interactivos, hipertextuales, que se decían antes, pero ahora con pues con mucha mayor potencia, no solamente hipertextual, sino también hipertecnológica, hipercognitiva, ¿no? Entonces, en este sentido, señalar también una idea que yo creo que es una idea fuerza interesante para trabajar este aspecto
de lo transmedial, que es con Carlos Escolari, quien en el 2013 pues planteó que pues hace algunos años y ya vamos ya cerca de los 7, 8 años que Escolari planteó esto, pues estamos hablando de lo multimedial o de la interactividad, y pues ahora las palabras clave fundamentales que nos permiten pues apropiarnos de una manera adecuada y de visibilizar esa potencialidad que podemos tener con la cultura transmedial articulada a las posibilidades de las humanidades digitales, son los conceptos o las palabras de convergencia y precisamente de lo transmedial. Y pues esta convergencia es una convergencia mediática, ¿ok? Y también pues Martín Barbero, que yo creo que Martín Barbero estarán conmigo por ahí de acuerdo, cuando pues asumimos que Barbero es tal vez uno de los principales teóricos de la comunicación en América Latina. Él pues también ya nos había vaticinado desde el 2008 que pues estos relatos, esta generación discursiva, esta producción discursiva y narrativa que nosotros podemos conseguir a través de los elementos o de las herramientas transmediales, lo vital es el desciframiento de pues, estas nuevas sensibilidades y la potenciación de lo que en los dispositivos tecnológicos pues podría haber de nuevos lenguajes y de nuevas estéticas y de nuevas experimentaciones cognitivas que se pueden derivar a partir de las interacciones en estos ecosistemas digitales, en donde él mismo señala que se abren pues muchas posibilidades para la creatividad social. Y finalmente, pues comentar aquí para ir cerrando por esta partecita de lo transmedial o de lo transmediático, como este conjunto, cuando decimos cultura transmediática, pues es el conjunto de rasgos, habilidades, competencias, conocimientos, pero también actitudes, disposiciones, estéticas y sobre todo disposiciones psicoafectivas y no solo cognitivas y tecnoinstrumentales para poder interactuar de manera adecuada en estos contextos emergentes con las narrativas transmediales. Entonces, Ferrés y Piscitelli, que plantean pues 6 dimensiones que podemos tomar como punto de partida para ir como prefigurando, para ir trabajando estas competencias que tendrán que ver con lo lingüístico expresivo, con lo tecnológico, pero también con los procesos interactivos, con los procesos de producción y difusión, ¿verdad? Hay un concepto que es muy importante, que se ha venido utilizando mucho, que es el concepto, perdón, de prosumidores, es decir, en esta cultura transmedial, no solamente el que produce el mensaje es el emisor, sino que el emisor también puede tener pues ese intercambio en la recepción y la creación de nuevos contenidos, y pues por eso esa idea de prosumidores, ¿no? De productores y de consumidores al mismo tiempo, que podemos ser todos, todos nosotros, de los mensajes o de la información que puede fluir por las redes digitales, ¿no? Pero sobre todo el tema de las ideologías, de los valores que también están presentes y que tenemos que formar para eso, ¿verdad? No solamente la competencia transmedial alude al dominio instrumental, al dominio cognitivo, sino que el aspecto de la ideología y valores es muy importante, ¿no? Y sobre todo este aspecto estético. Entonces acá articulamos estas posibilidades que ya revisamos brevemente con las humanidades digitales y con esto de la cultura transmedia o las posibilidades transmediales, cómo esto pues puede retar, o cómo la investigación educativa pues habría que replantearla, repensarla, reconfigurarla en razón de todas estas posibilidades que hoy tenemos, ¿no? Y que ya las tenemos, ya están con nosotros desde hace algún tiempo. En principio, yo lo que propongo es que las humanidades digitales, como se concretan en proyectos puntuales, en donde nosotros tenemos acceso a la información, ¿verdad? Cerca,
de las diversas expresiones culturales o de las disciplinas humanísticas, antropología, literatura, música, arte, etcétera, pues reconocerlas como fuentes y como pues la posibilidad de también establecer estas analíticas y como espacio para la investigación, innovación y desarrollo en educación, ¿verdad? Ver que nosotros podemos tomar elementos de las prácticas propias de las humanidades digitales, de cómo se configuran repositorios, cómo se arman. Por ejemplo, aquí en Colombia hay también todo un tema que es muy importante. Pues existen redes, hay una red en particular sobre humanidades digitales y hay varios proyectos que también ustedes pueden revisar que están articulados con pues cuestiones que se hacen en Biblioteca Nacional y en las otras, es decir, en otras instituciones culturales, tomar esas experiencias como, digamos, insumos metodológicos, como prácticas, como buenas prácticas, para trabajar nosotros con los estudiantes apuestas concretas, centradas en estos criterios, en estos principios de las humanidades digitales, para impulsar con ellos estos procesos que no solamente sean de investigación, sino que también sean de innovación y desarrollo, ¿no? Que terminen pues en propuestas concretas de repositorios o de ejercicios concretos de sistematización, por ejemplo, de relatos o de saberes ancestrales que podemos estar pues articulándolos aquí con estas herramientas de las humanidades digitales. Pero también yo he pensado, ¿no? O sea, esto no es que son así reflexiones ya acabadas, son reflexiones que están abiertas al diálogo, ¿verdad? Y yo he estado pensando que con todos estos ejercicios de las humanidades digitales y la cultura transmedia, pues nosotros podemos incluir nuevas agendas de investigación educativa, en donde aquí yo propongo, pues es un inventario preliminar temático que se puede trabajar desde la investigación educativa, como es el caso de los entornos de las hipermediaciones en conexión con los aprendizajes, de los elementos psicocognitivos, pero también afectivos, del aprendizaje en red, de las aplicaciones o de la potencialidad del Big Data y de las analíticas de datos aplicadas a la información disponible en las humanidades digitales, el impacto y la ganancia cognitiva que yo puedo tener con las herramientas de las humanidades digitales y los territorios digitales como escenario. También para la investigación, para potenciar esa investigación educomunicativa que pues reconozca, por ejemplo, en los fenómenos de la posverdad o el fake news o la desinformación, pues elementos importantes que nosotros podemos trabajar, ¿no? Y las reflexiones finales que hago, ya con esto cierro, no sé si me pasaría del tiempo, comento que las humanidades digitales, por su carácter, por su naturaleza y por su alcance, constituyen espacios, ¿verdad?, para la, digamos, interdisciplinariedad, en donde se pueden encontrar varios campos de las propias humanidades con las tecnologías y sobre todo con las ciencias de la información y la documentación. El hecho, pues, el énfasis en el hecho de que la cultura transmedia pues permite esta apropiación significativa de los recursos digitales disponibles en esas apuestas, en esos experimentos, en esas experiencias de las humanidades digitales, y que pues al integrar estos dos horizontes, tanto de las humanidades digitales como de la cultura transmedia, pues encontramos insumos muy valiosos para repensar y para reconfigurar permanentemente estas agendas investigativas, porque pues podemos pensar en nuevos temas y en nuevas formas, sobre todo metodológicas, centradas en el uso crítico significativo de datos que pueden estar disponibles en estos territorios digitales para pues llevar adelante nuestras investigaciones. Me gustaría que después pues, hubiese un momento para el diálogo, para la reflexión colectiva, y pues, que aprovechemos este espacio para hacer ejercicio también de construcción de inteligencia colectiva. Muchas gracias
para todos y para todas, y gracias una vez más a la doctora Irene Sofía por la pues, invitación tan gentil que me hizo para participar en este espacio. Gracias. Gracias a ti, doctor Johan. Muy interesante tu presentación. Invitamos a nuestros asistentes que por favor cierren sus micrófonos y algunas cámaras, sobre todo los micrófonos. Doctor Manuel, que nos hace un poquito de interferencia, pues para mejorar nuestra conexión, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, nuestra otra ponente, la doctora Yameli Almarza, en este momento se está trasladando de un lugar a otro porque está teniendo problemas con su conexión. Ya en unos minutos estará aquí con nosotros. Entonces vamos a cambiar un poco el orden, la metodología de nuestro conversatorio. Vamos a dar paso a las preguntas que tengamos para el doctor Johan Pirela. Si quieren abrir sus micrófonos y sus cámaras, se las pueden plantear, o si no, las hacemos por el chat y yo se las formulo, y con eso ganamos un poco de espacio y tiempo mientras llega la doctora Yameli. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿alguien quiere hacer la primera pregunta? ¿Alguna pregunta al doctor Johan Pirela? Si quieren pueden abrir sus micrófonos, lo pueden hacer a través del chat, como prefieran, como se sientan más cómodos. Pues no hay preguntas todavía, ok. Bueno, yo sí tengo bueno, más que pregunta, es como una contribución, ¿no? En estos entornos de diálogos transmedia, definitivamente Martín Barbero, como lo acaba de decir el doctor Johan Pirela, pues ha sido siempre un visionario, ¿no? Y desde el 2000, desde hace mucho rato, y en la cita textual que tú trajiste y nos compartiste aquí en el conversatorio, pues es muy visionario. ¿Tú qué futuro le ves a las humanidades en esos entornos transmedia, doctor Johan, realmente? Y bajo un entorno en el que estamos afrontando esta pandemia, ¿qué futuro le ves? Bueno, yo creo que pues, considerando sobre todo la irrupción, si se quiere, de la pandemia, una de las cosas que los expertos han señalado es que el COVID-19 terminó por acelerar fue todo el tema de la transformación digital y de las cuestiones digitales, no solamente en temas de construcción de repositorios y de contenidos digitales, sino todo este ejercicio que nos tocó a nosotros como maestros, como maestras, trabajar desde la casa para convirtiendo el escenario del hogar como un escenario multitasking. Y yo sí creo que pues, el presente y futuro pues, el ecosistema digital va a ir creciendo cada vez más y que nosotros como investigadores educativos, como docentes de pregrado y de posgrado en el área de educación, pues tenemos que estar muy atentos porque este es el escenario. Estos son los horizontes vitales, vamos a decir así, que nos va a tocar vivir y que nos está tocando vivir. Entonces, esto pues implicará de parte nuestra no solamente estar muy atentos para continuar en esa línea formativa de la formación permanente que como maestros y como maestras debemos tener, no solamente en el dominio técnico, instrumental de los recursos, sino sobre todo en este dominio cognitivo, en este dominio, porque una de las grandes cuestiones que yo creo que nosotros tenemos como docentes, tanto de pregrado como de posgrado, es que no solamente, pues porque hay muchas personas, todos sabemos que ya la competencia digital, mucha gente ya la tiene, pero ¿cómo conjuntar a esa competencia digital otras competencias que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo el tema del pensamiento crítico, el tema del aprendizaje adaptativo, el tema del aprendizaje situado, el saber establecer conexiones, como bien diría también Stephen Downes y George Siemens, con el conectivismo cognitivo, cómo yo primero como profesor puedo continuar desarrollando esas competencias que me permitan pues establecer estas conexiones entre fuentes, recursos, agregar valor ahí y por supuesto
trabajar en estos procesos de transposición didáctica mediada por TIC para que mis estudiantes pues también logren esos ejercicios, ¿no? Eso en el plano docente, pero en el plano investigativo, toda esta transformación digital, estas migraciones a los escenarios digitales, que ya hay incluso muchísimos programas de posgrado que están tocando el tema del Big Data, de las analíticas. Eso es prácticamente una de las competencias que nosotros tenemos que trabajar de manera transversal desde el currículo de la educación superior. Esa competencia analítica, expresiva, que dialogue con las competencias transmediales para que pues esos prosumidores sean verdaderos productores y consumidores de contenido de manera dinámica, de contenidos relevantes, de contenidos significativos, pero que también pues manejen criterios para saber evaluar o para saber establecer digamos, la veracidad de la información que fluye por la red, porque si bien con todos estos escenarios digitales, multimediales, transmediales, hay todo esto que Barbero llamó esta emergencia de nuevos lenguajes, nuevas estéticas. Hay también varios contenidos que nosotros sabemos que sirven mucho o que tienen este efecto pernicioso porque buscan o promueven la desinformación o la confusión de la gente. Entonces, la competencia transmedial no es solamente el uso de los recursos tecnológicos instrumentales, sino también estos dispositivos tecnocognitivos que tienen que ver también, ya la profesora Yameli pues seguramente profundizará un poco más en ese concepto de la alfabetización integral o de la alfabetización múltiple que hay que desarrollar. Pero yo creo que, o sea, en la parte investigativa, este aspecto, es decir, esta posibilidad que nosotros tenemos con las humanidades digitales y la cultura transmedia como ese vaso comunicante que nos potencialice el uso, primero la producción, el uso y la apropiación de contenidos digitales es gracias a la cultura transmedial en diálogo con las humanidades digitales. Y yo sí creo que nosotros como investigadores educativos tenemos en las humanidades digitales pues elementos no solamente teóricos, sino también metodológicos, funcionales y prácticos para transitar a esa noción de investigación e innovación que nos permita replantear muchas cosas en las agendas investigativas. Por eso propongo ahí unos temas que no son pues definitivos, sino que se pueden alimentar con otras propuestas que nosotros podemos hacer y que pues plantean esa interacción entre las humanidades digitales y la cultura transmedia. ¿Okay? Muchas gracias, doctor Pirela. Efectivamente, son flexibles, así que se pueden ir adaptando también a los contextos y a las necesidades de las personas, de los estudiantes y de los maestros, tanto en los entornos educativos como investigativos. Bueno, doctora Yameli, gracias por estar aquí con nosotros, te damos la bienvenida. Sentimos mucho que hayas tenido esos problemas de conexión y bueno, ese tipo de cosas, pero ya estás aquí con nosotros nuevamente. La doctora Yameli Almanza es postdoctora en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia y es doctora en Patrimonio Cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Igualmente es magíster en Educación y magíster en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Igualmente cuenta con una larga experiencia en investigación y un importante número de publicaciones en revistas académicas y científicas. Adelante, doctora Yameli, bienvenida nuevamente y tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí estar acá con ustedes compartiendo nuestra experiencia, al igual que el profesor Pirela, pues hemos trabajado en conjunto en investigación en muchos temas y pues el día de hoy voy a enlazar un poco lo que ya él les ha presentado con un enfoque un poco más dado al proceso educativo. Me comentan por favor si ya pueden ver la presentación. Sí, señora, muy bien. Bueno, entonces enlazando un poco lo que el doctor Joan nos decía, es que efectivamente
pues cuando hablamos de todo esto, de lo transmedia, de lo que él nos ha venido conversando, ¿verdad? Hablar de transmedia también requiere unas competencias muy particulares, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que tomar en consideración que no es algo que se dé de manera lineal para todos los sujetos, sino que por el contrario, pues dependerá de todo aquello que se trabaje para el fortalecimiento de esas competencias. Entonces, en este sentido, pues tenemos también que afrontar unos nuevos escenarios de docencia, ¿verdad? Donde efectivamente las tecnologías están presentes y nos vienen a plantear escenarios como el aprendizaje móvil a través de las tecnologías móviles o e-learning, como también se les conoce. De hecho, ya la UNESCO hace referencia a este tipo de modalidad de aprendizaje, donde efectivamente se deja de lado el smartphone como un elemento distractor, sino más bien el smartphone como un aliado de los procesos educativos y, por supuesto, de la investigación. Pero para esto hay que estar preparados, como les decía, y hay que pensar entonces en que los sujetos deben estar alfabetizados de manera integral, que era de lo que hacía referencia el profesor Pirela también, cuando habla de precisamente de las humanidades digitales y de todo esto que ya él nos refirió. Efectivamente, pues para lograr llegar a obtener esa riqueza o ese aprovechamiento del aprendizaje móvil, hay que también, pues digamos, de parte y parte, ¿no? Hay que desarrollar competencias efectivamente de manera integral en torno a la alfabetización integral, pero adicional a eso el docente también tiene que adecuar sus estrategias instruccionales, sus estrategias didácticas a que se logre efectivamente el objetivo con el aprendizaje móvil y que el smartphone pase a ser un aliado del proceso formativo. Entonces, bueno, con este referente, pues en esencia es el contexto al cual nos enfrentamos, es primeramente hablar de estos chicos en formación, que aunque no es de manera, por supuesto, lineal ni generalizada, pues sabemos que el común de estos chicos son nativos digitales. En su mayoría, ellos han nacido con la tecnología, están inmersos en esa revolución digital y desde muy pequeños llegan a tener contacto con lo que es el Internet. Eso hace que surja una nueva inteligencia, una manera nueva de desarrollar la inteligencia en los nativos digitales. Pero también nos demanda a los docentes, digamos, procesos mucho más sistematizados, mucho más coherentes, articulados con la realidad que se vive, también con las experiencias que viven nuestros chicos. Adicional a eso también pues es a lo que llamamos aprendizaje situado, donde realmente pues nos vamos y nos abocamos a la realidad, donde no está descontextualizado de lo que se vive, sino todo lo contrario. Y estos chicos son, digamos, muy demandantes, no solamente de la tecnología, sino de la inmediatez, digamos, que manejan mucha información y eso también hay que saberlo manejar en contextos educativos. Por otro lado, pues también los sistemas educativos tienen que evolucionar en el sentido de no quedarse anclados en las teorías tradicionales, sino que también surgen nuevas, en las teorías tradicionales, sino que también pues efectivamente van surgiendo otras que hay que ir incorporando. Por ejemplo, teorías como la de Siemens, del conectivismo, es muy importante tomarla en cuenta. Es muy importante decir que hoy día pues nos enlazamos a través de un hipervínculo, de un clip, de un mouse, ¿verdad? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, cómo han surgido nuevas dinámicas en el sentido de precisamente la banca virtual, el comercio electrónico, las comunicaciones. Bueno, no hay un sector, incluso hoy día con la pandemia, el sector salud, efectivamente las consultas son teleconsultas y bueno, vemos cómo efectivamente las tecnologías han venido a transformar no solamente el contexto educativo, sino la vida. Entonces el Internet de las cosas en nuestras casas, esa conexión que siempre tenemos a una tecnología. Entonces efectivamente pues eso hay que tenerlo en cuenta porque eso demanda también que los sistemas educativos no sean ya tan complejos o tan cerrados, sino que efectivamente vayan incorporando estas nuevas maneras de aprender. Doctora, perdona que la interrumpa, no te está avanzando la presentación, está nomás en la primera diapositiva. Ah, perdón, ¿qué será? Entonces, claro, no podemos apoyarnos del... Okay. Exacto.
Ahí Entonces, ya, ahí ya lo voy a dejarlo desde acá para que se vea. Dale, Pues, gracias. bueno, entonces efectivamente, pues como les estaba comentando, estamos entonces en esa mirada de sistemas educativos más flexibles, pero también ante una nueva inteligencia que surge precisamente de esa inmediatez, de esas conexiones, de esa velocidad avasallante con la cual se presenta la información y el dinamismo de la vida misma. Esto no deja de, por supuesto, de tocar lo que es el sistema educativo, de lo que son los procesos de aprendizaje y de investigación. Entonces, esto a su vez también demanda nuevas capacidades para que las personas puedan de alguna manera pues aprovechar todo esto que nos ofrece el aprendizaje móvil. Otra cosa pues muy importante, y lo decía el profesor Pirela hace un rato, es el tema del acceso a la información. Efectivamente estamos siendo pues bombardeados todo el tiempo con información que muchas veces también es información falsa y bueno, estamos expuestos a muchas cosas. Tenemos que también desarrollar competencias para eso, porque la información se ha transformado, ya es, digamos, inmediata, ha generado conexiones sincrónicas, ¿no? Como esta que estamos teniendo en este momento. Las relaciones interpersonales se han transformado también, pero eso a su vez demanda del sujeto el desarrollo del pensamiento crítico, porque si no, pues no sabrá en algún momento qué posición asumir ante X situación. Entonces, esto también pues es importante resaltarlo cuando estamos hablando de educación. ¿Cómo nosotros formamos a un sujeto para que sea participativo, activo, proactivo en un sistema social? Pues efectivamente tenemos que generar en él que él desarrolle pensamiento crítico, que tenga sus propias ideas, que tenga sus propias posturas, que esas posturas efectivamente transformen su vida. Eso también forma parte de ese pensamiento crítico. Entonces, la apuesta formativa que surge en función de los smartphones y no solo de los smartphones, de las tablets y de todo dispositivo de tecnología móvil que yo puedo localizar de un lugar a otro, es efectivamente que se aprende desde el lugar donde se esté. Se participa desde donde se esté. Fíjense, yo estuve conectada desde mi smartphone, desde el lugar donde estaba. Efectivamente, pues estar frente a una computadora como estoy ahora, pues es mucho más cómodo, pero no dejé de estar. Desde el primer momento me conecté estando en el sitio donde estaba. Entonces, el smartphone nos permite pues esa movilización, esa deslocalización para estar, incluso a veces hasta la omnipresencia, porque puedo estar en 2, en 3 reuniones al tiempo. Todo eso nos lo permite la tecnología, siempre y cuando sepamos efectivamente hacer uso de ella. Entonces, esta apuesta formativa se inclina precisamente al uso estratégico de los recursos tecnológicos e interactivos, ¿ok? Pero eso también plantea pues un nuevo dinamismo que permea todo lo que es la educación desde el micro, desde el meso, desde el macro currículo. O sea, todo lo que es el currículum integral lo va a permear. No es solamente que la universidad adquiera una plataforma tecnológica, es formar al sujeto para que sepa hacer uso de ella, es formar a los docentes para que sepan hacerlo, es efectivamente estructurar sus diseños curriculares, sus estrategias didácticas, ya hablando del microcurrículo, donde el docente pueda a través de sus estrategias didácticas realmente enfocarlo hacia lo que es una apuesta formativa sustentada en el e-learning. Entonces, digamos que es un proceso que debe ser digamos, amplio en el sentido de considerar el currículum en todo su esplendor, ¿verdad? Para poder llegar efectivamente a generar cambios. Entonces, la apuesta formativa del uso pedagógico de los recursos tecnológicos es precisamente lograr que las horas muertas que llamamos aquellas que efectivamente estamos esperando para entrar a una cita médica o estamos esperando en un banco, puedan ser disminuidas y que yo pueda estar aprendiendo desde cualquier espacio donde me encuentre a través de mi smartphone, ¿ok? Este tipo de propuesta e-learning se le llama aprendizaje ubicuo, portable o independiente, porque sencillamente puedo yo a través de mi dispositivo hacer muchas actividades, comunicarme, estudiar, estar presente en una reunión, o sea, en banca virtual, comercio electrónico, o sea, hay muchas las cosas, muchas las aplicaciones, incluso de las cuales voy a hablar más adelante, que pueden utilizarse a través de un smartphone. Pero debo tener competencias para ello, ¿no?
Entonces, efectivamente, el smartphone me permite esa independencia. ¿Qué voy a necesitar? Efectivamente, una conexión a Internet. Entonces, la conexión inalámbrica, el Wi-Fi, es muy importante para que se pueda dar el aprendizaje en learning y yo diría que es una de las desventajas que podría mencionarse, efectivamente, que requiero de una conexión a Internet. Entonces, bueno, tenemos pues algo muy importante acá, no solamente hablar del sistema educativo, es hablar de las políticas educativas o políticas públicas educativas que puedan apoyar efectivamente este tipo de iniciativas. Que a través de esas políticas públicas, los sistemas educativos, las universidades, los colegios en todos los niveles, el proceso educativo pueda efectivamente apoyarse en esas políticas educativas. Precisamente considerando que tenemos estudiantes que generan esa demanda de la dinamización de los procesos educativos, porque son chicos centennial, que son críticos, proactivos, son realmente muy, muy impacientes. Ellos demandan inmediatez porque efectivamente han nacido con la inmediatez y eso hace que sean muy, muy demandantes. Luego también tomar en consideración las tecnologías de información y comunicación, en este sentido particular, los smartphones, las tablets y las laptops, como aquellas tecnologías que son móviles, que puedo movilizar de un lugar a otro. Por otra parte, que las estrategias didácticas sean innovadoras, que propicien realmente el pensamiento crítico y que estén adaptadas a un proceso formativo mediado tecnológicamente. Luego, tomar en consideración que la tendencia es a que el aprendizaje sea deslocalizado, sin barreras temporales ni espaciales y que se dé tanto dentro como fuera del aula. Estamos hablando no solamente de un aprendizaje formal, sino también del aprendizaje informal, donde un sujeto que puede ser que no esté incorporado a un sistema educativo formal, efectivamente también puede hacer uso de la tecnología y pueda aprender. Y ya por último, decir que debe estar incorporado en el macro, en el meso y en el microcurrículo, que se vea en una línea coherente en todo lo que es el plan curricular para que efectivamente se generen dinámicas de realidad virtual, de realidad aumentada, de uso de aplicaciones móviles para complementar o fortalecer las estrategias didácticas que se implementen, pero todo eso está sobre la base de la alfabetización integral, como le dicen estos autores que están aquí abajo, Bushkiman, Martínez y Stanger, Tyner, Castillo, Félix, Quintana y Torx. Ellos dicen efectivamente que estamos ante esa posibilidad, pero que se requiere lograr que se desarrollen competencias integrales para que los sujetos puedan hacer el máximo aprovechamiento de este tipo de propuestas. Más adelante, entonces, les amplío a qué me refiero yo con esta alfabetización integral. Entonces surgen como ciertas premisas con respecto a esto y es preguntarnos, por ejemplo, si es posible incorporar el uso de los móviles inteligentes en las aulas de clase y otros escenarios de formación, pero como medios que podrían ayudar a construir experiencias de aprendizaje mediado tecnológicamente, aprovechando el dominio instrumental que los estudiantes tienen de esos dispositivos para el desarrollo de competencias investigativas y más aún todavía, o sea, hablando del ámbito investigativo en general, como mencionaba el profesor Pirela, el patrimonio cultural es uno de los elementos que se favorece mucho con el tema de estos escenarios mediados, porque efectivamente quisiéramos, por ejemplo, conocer el Machu Picchu y no podemos porque sencillamente pues no tenemos las condiciones para hacer un viaje de esa naturaleza, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, pues este tipo de herramientas nos permiten ese acercamiento con los bienes patrimoniales y con el patrimonio cultural para poder efectivamente aprovecharlo sin desplazarlo. Eso es una cosa importante que hay que resaltar allí en el patrimonio cultural. Y otra de las premisas sería de qué forma se podrían incorporar estas tecnologías para el desarrollo de un aprendizaje móvil y dinámico, pero además situado y responsable en función del desarrollo de las competencias investigativas. Por último, de qué forma la alfabetización integral podría apoyar apuestas formativas basadas en la mediación tecnológica para el desarrollo de las competencias investigativas. Por último, pues caracterizar un poco lo que es el aprendizaje e-learning y las potencialidades que ofrece al proceso educativo. Y aquí efectivamente pues tenemos que decir que tenemos que pasarlo a positivo, decir, bueno, ese acelerado aumento en el volumen de información hay que verlo de manera positiva. ¿Cómo yo aprovecho ese acelerado volumen de información que surge a través de las tecnologías?
asumir que las tecnologías en efecto están transformando el mundo contemporáneo. Eso tenemos que decirlo y aceptarlo de esa manera y empezar a trabajar en el sentido de que si no tenemos las competencias, pues hay que tratar de desarrollarlas porque llegará el momento donde nos vamos a sentir como rezagados ante la realidad. ¿Cuáles son las características principales pues, que podemos mencionar en el aprendizaje e-learning? Primero que todo, la omnipresencia. Como les decía, yo puedo estar en 2, en 3 reuniones al tiempo porque no me desplazo y puedo estar al tiempo cumpliendo con 3 compromisos. La instantaneidad en la difusión de la información, en las comunicaciones, en todos los procesos educativos, inclusive que puedo ver presente la instantaneidad. La temporalidad, o sea, realmente pues puedo hacer las cosas en el tiempo que yo me establezca, no hay un tiempo específico, ¿no? Al menos que obviamente sea, por ejemplo, una convocatoria que tenga un inicio y un final. Allí sí, pues viéramos un poco la temporalidad. La espacialidad es porque efectivamente pues ya no importa en qué zona geográfica me encuentre, no importa dónde esté, yo siempre que tenga una conexión a internet, efectivamente voy a poder tener esa interactividad, voy a poder interactuar con otras personas siempre y cuando pues efectivamente tenga la conexión. La personalización, cada vez vemos con mayor beneplácito que podemos adaptar tamaños de letra, colores, fondos de las aplicaciones, de las páginas web, de todo para que sea agradable o que sea mucho más personalizado, esa es la palabra, que se adapte a mis necesidades. La multimedialidad es hablar de hipermedios, de todas esas posibilidades que tenemos para ver representada la información. Y eso atiende también a los estilos de aprendizaje cuando hablamos de docencia. ¿Cómo aprende cada sujeto? Cada sujeto tiene una manera de aprender. No todos serán leyendo, otros serán más gráficos, otros serán más emotivos. Entonces, eso también hay que considerarlo cuando estamos ante un proceso educativo. Y efectivamente todo eso lo voy a lograr cuando hago un uso eficiente y efectivo de la información, para lo cual muchos todavía no estamos preparados. ¿Cómo hago yo un uso eficiente y efectivo de la información que me está llegando en cantidades? Entonces, allí también tenemos otros autores que hacen referencia a que precisamente trabajar la alfabetización integral es lo que me va a permitir realmente el aprovechamiento de un aprendizaje que sea mediado tecnológicamente. Y por otra parte, es lo que me va a permitir que las potencialidades que deben aprovecharse en función de la formación de investigadores, pero que requieren de una alfabetización integral, es la base de todo. O sea, realmente hay que desarrollar una alfabetización integral para poder luego dar el paso a aprovechar efectivamente las potencialidades que me ofrecen esas tecnologías. Por otra parte, entonces vemos un poco representado lo que son los centennials y acá voy a hablar un poco más de la práctica de todo esto que les estoy diciendo. Efectivamente, hablar de centennials, como ya les había dicho, es hablar de hijos de la tecnología moderna, que viven hiperconectados, que son nativos digitales, que traen siempre consigo un smartphone, pero que el smartphone es para ellos un medio que facilita la comunicación, más que eso. O sea, más que eso no es. Es para ellos un medio que facilita la comunicación. Estar todo el tiempo conectados, informados. ¿Ok? Son autodidactas, resolutivos. Su mundo transcurre entre el Internet. ¿Ok? Por lo que les facilita a ellos el Internet, aparte de los procesos comunicativos, es efectivamente que obtienen mucha información. Como obtienen mucha información, son irreverentes, demandan inmediatez, ¿ok? Ellos viven en una incertidumbre, todo el tiempo quieren saber más, en la búsqueda permanente, ¿ok? Son creativos e innovadores. Y eso, por supuesto, demanda mucho más de los docentes. También esto porque ellos vienen a tener internet desde la edad cero, desde que son bebés, ya ellos tienen realmente internet disponible. Entonces eso ha creado también nuevas expectativas, incluso en los entornos laborales. Ellos han venido a modificar los hábitos socioculturales. Ellos son los que han hecho posible que nosotros veamos esta transformación en la banca, en el comercio, en la medicina, o sea, en todo, porque ellos cada vez demandan más. Ellos son los que realmente han generado todos estos cambios. Entonces vemos cómo en el aula de clase nosotros podemos utilizar tantos recursos, tantas aplicaciones que están disponibles para precisamente dinamizar el aprendizaje y que estos chicos aprendan de una manera más dinámica.
En ese sentido, pues tenemos algunas apuestas, por ejemplo, como es el código QR, todos los recursos digitales hipermediales que conseguimos, la realidad aumentada, que aunque requiere pues de algún otro dispositivo tecnológico para poder implementarlo, pues es una opción muy válida para tener acercamiento, sobre todo en temas patrimoniales, en temas de procesos de observación cuando hablamos de investigación. También tenemos recursos como las páginas web, las wikis, los blogs, los podcasts, ¿ok? Por mencionar algunos de los muchos que hay y muchas aplicaciones. Hay muchas aplicaciones como, por ejemplo, les puedo mencionar el Yammer, es un chat tipo WhatsApp, pero es un chat académico, un chat que se genera a través de creación de grupos para que el docente tenga una comunicación más fluida con sus estudiantes. El Kahoot es una herramienta que me permite crear digamos, encuestas, cuestionarios, cualquier tipo de evaluación que puede ser incluso gráfica, con colores, o sea, muy lúdica, muy interactiva, donde el estudiante no siente que está siendo evaluado. Tú le puedes colocar una imagen, una fotografía y le colocas unas preguntas y él tendrá que responder a esas preguntas en función de un proceso previo, de una lectura previa, de una observación. Hay que articularlo a manera de estrategia didáctica para que cumpla realmente la función. Pero también tenemos aplicaciones como los traductores. Esta aplicación StreetView es una aplicación que permite, digamos, como enriquecer esa web semántica, donde efectivamente si yo visito, por ejemplo, y ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, si yo visito el Carulla, ¿verdad? Yo coloco, bueno, en el Carulla se consigue el pan muy fresco, se consigue esto, que yo coloco mi comentario y a partir de ese comentario, pues las otras personas van agregando y van aprendiendo también y van obteniendo información de quienes ya han visitado el lugar. Esta aplicación para efectos de patrimonio cultural es muy rica. ¿Por qué? Porque X persona estuvo visitando algún sitio patrimonial y da su percepción y opina y digamos, muchas veces describe el sitio, el lugar, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y eso permite pues que otras personas también puedan conocer un poco más de ese lugar. Entonces, es muy importante en ese sentido. Tenemos el plan SNAP, que es muy dado para temas de agronómicos, ¿no? Porque es una aplicación que permite hacer el escaneo de una planta, conocer sus características, y así vemos infinidad de aplicaciones que se adaptan a cada área del conocimiento y que pueden ser utilizadas efectivamente para dinamizar los procesos. Entonces, bueno, caemos acá a esta diapositiva, que es la que nos dice, bueno, nos presenta, tenemos todo esto, ¿verdad? Tenemos todo esto, tenemos cualquier cantidad de aplicaciones, cualquier cantidad de recursos que pueden servirnos efectivamente para hacer dinámicos los procesos educativos, pero ¿cómo logro yo que mis estudiantes realmente lleguen a aprovechar eso? Entonces acá entramos a hablar ya de la alfabetización integral como apuestas formativas sustentadas en el e-learning. Para yo poder generar apuestas formativas sustentadas en el e-learning, tengo que trabajar competencias integrales. ¿Por qué? Si yo no trabajo una alfabetización integral, efectivamente no voy a lograr los objetivos, porque efectivamente no estoy preparada para eso. Entonces, en principio, pues la alfabetización informacional es muy importante. A veces creemos que solamente los estudiantes de sistemas de información, de bibliotecología, de archivística, son los que requieren desarrollar competencias informacionales y eso es totalmente falso. Ahorita cualquier persona necesita saber dónde buscar la información, cuándo una información es de calidad, cuándo puede confiar en esa información, cómo identificar una noticia falsa. Todo eso pues forma parte de la alfabetización informacional. Nos decía el profesor Pirel hace rato, cómo hacer esas búsquedas, cómo saber qué país está publicando más que otro, en qué fuentes de información, la categorización de las revistas es importante, las bases de datos son importantes. Eso es importante, o sea, realmente conocer la fuente, la categoría, la profundidad, la calidad de esa fuente, poder evaluar la información es importante, no solamente para los que estudiamos sistemas de información, realmente es importante para todos porque todos nos estamos formando, vivimos, ¿ok? Solamente el vivir nos exige tener, digamos, una profundidad para poder evaluar la información, porque si no, entonces somos sujetos llevados por una información que muchas veces puede ser falsa, manipulados, ¿ok?
y no tenemos pues una postura crítica, no tenemos una postura firme ante X hecho, porque efectivamente no manejamos con criterio la información. Entonces hay que formar a las personas en información para que efectivamente puedan asumir una postura crítica. Y de esa manera es que vamos a tener una democracia participativa, de esa manera es que efectivamente vamos a lograr que nuestra población joven haga parte de los planes de gobierno, de todas las decisiones que se tomen, porque es esa la manera, que sean seres pensantes y críticos. Entonces, desarrollar competencias en el análisis de la información, en la evaluación de la información y en la recuperación de la información, que ellos sepan dónde buscar la información de calidad. Eso principalmente. Luego de eso, y por supuesto saber hacer uso de ella, y ahí entra el tema del derecho de autor, la autoría, la citación, todo eso entra allí también. Luego hablamos de la alfabetización tecnológica y tiene que ver no solamente con poder encender una computadora o tener un smartphone, puedo tener un smartphone de alta gama y no lo sé utilizar y no le sé sacar provecho. Entonces, ¿cómo hacer esa alfabetización tecnológica? ¿Cómo desarrollar competencias para que haya efectivamente un aprovechamiento de las tecnologías? Me refiero en términos docentes, ¿ok? En términos de la docencia. ¿Cómo yo logro que mi estudiante, y me consigo muchos chicos jóvenes que todavía no saben explotar esa tecnología para el aprendizaje? Entonces, hacer uso de todos los recursos que tengo disponibles, y aquí entra otra vez las humanidades digitales, cómo me enfrento a las humanidades digitales, cómo logro realmente aprovechar en términos tecnológicos todos esos recursos que están disponibles para, no solamente para el consumo, sino para la participación, para la generación de nuevos conocimientos. También luego la alfabetización cognitiva, que era lo que me refería con el desarrollo del pensamiento crítico, que estos chicos puedan ser capaces no solo de consumir información, sino también de generar propuestas transformadoras, de innovar, de crear nuevos conocimientos, no solamente consumirlo. Y finalmente la alfabetización mediática, que del cual también pues habló mucho el profesor Pirela, desarrollo de competencias para la cultura transmediática. La cultura transmediática me aleja de la lectura lineal y me dice, hay otras posibilidades. Aprender de muchas maneras, saber hacer uso de todos estos recursos que me arroja lo transmediático, me permite efectivamente una mejor comunicación, una mejor relación, una mejor formación cognitiva, ¿okay? Ampliar mi estructura cognitiva, cognoscitiva, poder realmente ir incorporando esos nuevos conocimientos a lo ya existente, poder traspolar de una vivencia a otra, y eso es aplicación del conocimiento. Todo eso me permite realmente pues desarrollarme como persona, desarrollarme como sujeto crítico y pensante, y de esa manera poder pues intervenir y aportar al desarrollo y a los cambios sociales. Entonces, bueno, era esta mi intervención. Muy agradecida por la invitación, Sofía. Muchísimas gracias y bueno, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir. No, los agradecidos somos nosotros, doctora Yameli, por tu presentación y por compartir este espacio este tiempo con cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas por parte de los asistentes, y lo haremos de una manera virtual, pues a través del chat, para ser más organizados y gestionar mejor el tiempo, que hoy nos hemos pasado un poquito. Listo, entonces por cuestiones de tiempo solo se seleccionarán algunas de ellas. Vamos a empezar primero con una pregunta que plantea el doctor Wilmar Peña, y él, bueno, nos contextualiza un poco la pregunta. El ponente ya la leyó, por cuestiones de tiempo no la voy a leer toda, pero simplemente voy a leer el interrogante que plantea al final. ¿Cree usted que las humanidades digitales forman sujetos más críticos que las humanidades tradicionales, como las de Heidegger, por ejemplo? Sí, es bien interesante esta pregunta. Muchas gracias, doctora Sofía. Partiendo de la definición de lo que son las humanidades digitales en términos conceptuales, en términos tecnológicos, funcionales también, es el uso articulado de recursos tecnológicos puestos a disposición del conocimiento que se produce en humanidades para sistematizar ese conocimiento, digitalizarlo, visibilizarlo, ponerlo a disposición de los investigadores. Entonces, en ese sentido, profe, es muy interesante esta pregunta,
que me hace porque pareciera que pues podríamos pensar que un tipo de humanidades que podríamos llamar tradicionales, pues podría ser suplantada por este otro enfoque, que más que un enfoque, pues para diversos autores, las humanidades digitales pues aluden a un área de carácter interdisciplinar y también intersectorial. Desde mi punto de vista, yo creo que no podemos, digamos, eliminar o dejar de considerar los enfoques y todo este acervo y el patrimonio que nosotros hemos aprendido desde las humanidades, digamos, tradicionales, sino que las humanidades digitales, para formar esos sujetos críticos que nosotros queremos formar, debe valerse de las tradicionales, es decir, de todo ese background o de toda esa práctica que se ha acumulado, por ejemplo, en disciplinas o en áreas fundamentales como la filosofía, cuyo centro es precisamente buscar ese o potenciar ese pensamiento, digamos, inquisidor, cuestionador, crítico en los sujetos que formamos desde digamos, conocimiento de las humanidades como era pues como lo habíamos construido hasta ahora. A mí me parece que las humanidades digitales deben también considerar esta perspectiva de las humanidades que usted llama tradicional, para que verdaderamente pues haga una apuesta de formar esos sujetos críticos, pero siempre con la mirada puesta en el hecho de que precisamente las humanidades digitales constituyen ese escenario de interacción, también interdisciplinariedad, para colocar al servicio, ¿verdad? Es colocar todo el conocimiento y la práctica tecnológica y las herramientas tecnológicas al servicio de la sistematización, difusión, apropiación, acceso del saber humanístico como tal, que puede estar, y por supuesto, de las expresiones vitales que tienen esas humanidades, ¿no? Como por ejemplo el ámbito de la música, el arte, de la literatura, etc. ¿Okay? Bueno, quisiera complementar un poco lo que dice el doctor Pirela. Yo creo que sería un exabrupto decir que incluso hablando de las humanidades digitales y hablando también de la docencia, decir que lo tradicional pues lo dejamos de lado. Yo creo que es ir como ajustándonos, es como ir incorporando, es como ir dinamizando lo nuevo que va surgiendo, pues efectivamente todo parte de la humanidad tradicional, todo parte de la docencia tradicional. Lo que han ido es incorporándose nuevas teorías, nuevas miradas, pero que efectivamente parten de lo tradicional. Entonces no podemos decir para nada que dejamos de lado una cosa y no. Yo creo que las dos van a la par, una se va complementando con la otra, pero la base sigue siendo pues las teorías tradicionales que ya manejamos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestros participantes? No veo ninguna en el chat. No sé si alguien quiere formularla y abre su micrófono, también sería estupendo, como ustedes prefieran. Hoy estamos tímidos, yo creo que el frío es que nos tiene así. Bueno, veo que no hay más preguntas. Ok. Bueno, entonces en este orden de ideas, antes de cerrar, vamos a darle la palabra a nuestra decana, la doctora Ruby Estela Romero Martínez, quien nos quiere dar un breve saludo de cierre. Bienvenida, decana, a este espacio. Bueno, feliz tarde para todos, a nuestros invitados, la doctora Yamelia Almarza, al doctor Johan Pirela. Les agradecemos desde nuestra facultad, desde la Universidad Militar, pues desde Colombia, ¿no? Que estamos aquí muy, muy contentos. La verdad, escuché su conferencia, su participación, y la verdad, pues, nos complace mucho tenerlos a ustedes como invitados. Por eso también agradezco a la doctora Irene, quien desde nuestra Dirección de Extensión, Proyección Social, pues se ha preocupado por estos temas que yo sé que
hacen parte del quehacer nuestro como profesores, como docentes, que nos motivan sobre todo a precisamente eso, a proyectarnos, no solamente con nuestros estudiantes, sino también a unir esas digamos, líneas con las diferentes países, como ustedes en este momento pues representan, son ambos docentes, digamos, de nuestro país vecino, entonces nos aportan muchísimo en este conocimiento, porque pues escuché muy atenta, me encantó todo lo que nos compartieron, pero pues creo que el mundo se volvió muy pequeño, ¿no? O sea, con lo que ustedes acaban de decir. Cada vez vemos como, digamos, es como un llamado de atención todo lo que estamos viviendo, porque es un reto, ¿sí? Nosotros como docentes, al ver nuestros estudiantes con los perfiles que bien ustedes decían ahorita, estos centenias totalmente nativos digitales, pues es un reto cada vez que uno se sienta a dictar una clase porque uno dice, ¿cómo voy a hacer? Primero que no se me distraigan, ¿cierto? Porque pues lo que decía ahorita la doctora Yameli, pues si uno lo vive en clase, ¿no? Era como estar uno en clase y diciendo, ¿qué voy a hacer? Porque uno los mira, uno también tiene hijos de esas edades, entonces pues sabe cómo entran a clase a veces, ¿no? Sobre todo ahorita en la pandemia. Y es un reto total, ¿no? O sea, cada vez de por sí, pues los docentes siempre tenemos ese reto y tenemos que tener esa capacidad para enamorar a nuestros estudiantes, porque yo creo que esa es la palabra clave, o sea, no para obligarlos ni para nada, es para enamorarlos de lo que nosotros finalmente queremos darles. Entonces, me parece muy, muy apropiada el conversatorio, me parece muy, muy, muy interesante, porque como bien decían ustedes, pues yo siempre hago la similitud de lo que estamos viendo ahorita con la información que sale en las redes sociales, pues con ese mito de la caverna, ¿no? Que nos planteaba Platón, ¿no? Antes era un mito, pues, de que no sabíamos qué pasaba afuera, pero hoy en día ese mito también está en las redes sociales, ¿no? Entonces los estudiantes, muchos de nuestros estudiantes manejan mucho esas redes sociales como si fuera esa caverna y pues a través del pensamiento crítico es la academia la que tiene que llevarlos a pensar mucho más. Entonces, pues la verdad, dentro de lo que aquí en Colombia, pues nuestras funciones sustantivas, docencia, extensión social, y en el caso, pues doctor, todas las intervenciones que hizo el doctor Pirela, pues a partir de pues, otro eje sustantivo de nuestra universidad, que es la investigación, pues ese nos lleva a otro reto mayor, ¿no? O sea, investigar precisamente para estar siempre a la vanguardia finalmente de la educación, que es lo que nos preocupa. Y bueno, finalmente lo que nos hace ser cada vez más este pequeño mundo, pues apropiarnos de él, ¿no? Y a partir, obviamente, de estas nuevas generaciones que tenemos ese reto hoy de estar formando con todo el cariño y sobre todo con toda la pasión que hay que tener para ser docente. Entonces, muy agradecida desde la facultad, de verdad que muy interesante el tema. La felicito, doctora Irene, de que sí nos había dicho que era un tema muy interesante, por eso pues tuvimos muy buena audiencia. Agradecer a todas las personas que participaron, que estuvieron muy conectadas, muy atentas. Muchísimas gracias. Y bueno, ya me voy despidiendo porque hablo mucho a veces y sé que el tiempo está muy limitado, pero muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, decana, y a nuestros ponentes por haber aceptado estar con nosotros este ratico de la tarde del viernes. Entonces, pues definitivamente como docentes, como investigadores, lo que nos queda es adaptarnos y entrar a hablar en el mismo lenguaje de nuestros estudiantes, ¿no? De nuestros jóvenes. Y pues ya nuestra realidad actual nos ha llevado a que tenemos que hacer uso de todas esas tecnologías porque estamos a un clic del mundo. Así que es lo que nos queda.
Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes invitados y a todos nuestros asistentes por acompañarnos en este su quinto conversatorio de la Facultad de Educación y Humanidades. Indudablemente es un espacio para seguir fortaleciendo nuestros vínculos académicos y profesionales con nuestros hermanos países, en este caso fue Venezuela. Es por eso que desde ya están cordialmente invitados a nuestro próximo conversatorio y nuevamente muchas gracias y feliz resto de tarde-noche. Y nos volvemos a ver en el siguiente conversatorio. Muchas gracias. Feliz Hasta tarde para pronto, todos. buenas Hasta tardes. Lo luego. mismo, un abrazo gigante. Muchas